Antes de comenzar, muchas gracias a Lucio Vázquez por volverte miembro del canal. Agradezco tu apoyo y espero seguir entreteniéndote con más fic en el futuro. The Walking Dead. Un nuevo comienzo desde el fin del mundo, capítulo 36, likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados. Si decides apoyarme, recuerda que esta teoría es en colaboración con Fliss Fanfic, link de su canal, el Discord del canal y fic en la descripción. De hecho, Rick quiso negarse al principio, pero cuando las palabras llegaron a sus labios, de repente pensó en su esposa. Si a Lori le hubieran permitido irse con él y haberle hecho darse cuenta de la realidad antes de que se infectara, ¿habría muerto igual o habría habido otro desenlace? Pensando en esto, dudó por un momento y luego cambió de opinión. Sería bueno dejarlos salir, pero tan pronto como Carl abrió la boca, su rostro cambió. Puso sus brazos alrededor de los hombros de su hijo y lo miró seriamente. No, Carl, eres demasiado joven. Padre, ya no soy joven, además, no puedes protegerme todo el tiempo, ¿verdad? Ahora que mi madre ha fallecido, si algún día. No continuó hablando, pero todos los presentes entendieron el significado de sus palabras e intenciones. Aunque solo fue un comentario involuntario de un niño, también silenció a todos los adultos por un momento. Si un día incluso Rick muere, ¿en quién podrá confiar? Entonces tendrá que crecer y ser fuerte, ¿no? Las dos mujeres miraron al niño con cierta angustia, mientras Rick abrazaba directamente a su hijo y le aseguraba suavemente en el oído: no te dejaré nunca. Carl no se dio por vencido y preguntó: ¿entonces, accediste a dejarme continuar? No, esta vez no. Iron, que había estado observando esto en silencio desde un costado, finalmente abandonó su enojo y miró a Carl con pensamientos diferentes. En el cómic, Carl es el futuro de la humanidad, y es quien lidera a toda la comunidad hacia un futuro mejor. Sin embargo, en la serie lamentablemente murió de una manera un tanto polémica que causó el enojo de muchas personas. Las defensas de todos los fanáticos fueron que Carl, de niño, mató a 3 caminantes, pero cuando ya era un ama adulto, experimentado e inteligente, murió inexplicablemente a manos de un caminante. Pensando que Carl podría tener un futuro mejor esta vez, e incluso convertirse en un buen líder, tuvo que intervenir. Escucha, Carl, tendrás que someterte a un entrenamiento durante mucho tiempo, incluidos todos los niños que están contigo. Cuando hayas dominado las habilidades para protegerte, aceptaremos salir juntos, pero ahora todavía puedes. ¿Sabes disparar? ¿Sabes usar un cuchillo? El niño meneó la cabeza confundido. Entonces eso significa que aún no estás listo, y si tu padre aún no quiere dejarte salir, iremos a misiones juntos sin que él se dé cuenta, ¿de acuerdo? A los ojos de Carl, siempre consideró a Iron como un ídolo, y cuando su ídolo habló, inmediatamente olvidó sus pensamientos anteriores y comenzó a imaginar cómo se vería cuando dejara este lugar. Pero antes de que Iron terminara de hablar, se levantó y miró a Amy, y asintió nuevamente después de pensar por un momento. Ustedes y los que aún quieran salir pueden hacerlo, están conscientes del mundo exterior y de todas mis advertencias. ¿Para que desistan de tan ridículas ideas? Esta vez yo lideraré el equipo. Al ver la sonrisa en el rostro de Amy, inmediatamente Iron la dejó en silencio con sus frías y duras palabras. Pero quiero que sepas muy bien que si causas algún problema, si pones en peligro al equipo o la operación, tendrás que asumir la responsabilidad. Si crees que no puedes hacerlo, ni siquiera te molestes en bajar del coche. Está bien, no te preocupes. Bueno, entonces ve y habla con los demás que quieren unirse a nosotros. Saldremos temprano mañana por la mañana. Finalmente, Iron dirigió su atención a Michonne, que estaba parada allí. Michonne, ¿qué te pasa? No es nada, acabo de pasar por la puerta y escuché que vas a salir con Rick y quiero unirme a ti. Siempre eres bienvenida, pero podrías estar cuidando a otras mujeres desesperadas. Iron no pudo evitar decir ese comentario mientras veía a Amy y a los que los acompañaban partir. En los últimos meses había una fuerte relación entre el grupo que abandonó la base hace unos meses, por lo que estas bromas eran entre amigos. Está bien, al menos les enseñaré lo básico para que no mueran pronto. Esa es tu decisión, no puedo cuidar de todos. Mirando a Iron sonriendo, Michonne salió de la oficina dejando a Rick y Carl al lado de Iron. Sé lo que te preocupa, no pasará nada malo ya que el lugar al que vamos no está tan poblado de caminantes. Eso espero. Iron miró a Rick y se despidió del padre y del hijo. Al ver que todo estaba en silencio, Iron miró el mapa y cerró los ojos con cansancio. Todo era mucho más complicado de lo que había pensado originalmente, pero si Amy y los demás querían irse, eso no les impediría hacerlo.
Temprano al día siguiente, en una compañía eléctrica alejada de la ciudad y de la base central, había muchas cosas que tener en cuenta antes de intentar hacer algo como lo que estaban a punto de intentar, pero al final todo se basa en el momento oportuno y, evidentemente, en la suerte. A Georgia le llevó mucho tiempo desviar la energía a los lugares más importantes y anular la energía en áreas que no utilizarían por ahora. Iron solo quería probar si podía o no hacerlo. Esta vez salió con unas 13 personas, su grupo original más algunas personas extra. Como había tanta gente y no había necesidad de movilizar personal debido al gran trabajo que estaba haciendo en la base central, Iron solo salió con su RV modificado que había sido reparado después de recibir numerosos impactos de bala. Llegar a ese lugar tomó aproximadamente unas horas, esta empresa estaba en un lugar abierto donde no había mucha población. Abraham miró la entrada de esta empresa y dijo con cierto aburrimiento: de niño quería ser electricista, pero el camino de la fuerza me ganó y decidí ser soldado. Iron y yo hablamos de ir a la Casa Blanca y tomarla como base, pero eso sería un pequeño problema. Glenn miró a Iron con una sonrisa antes de recibir un codazo de Maggie. Pero Negan lo miró con una sonrisa en su rostro, sin olvidarse de burlarse de él. Sí, ¿por qué no pensamos en ir a la Casa Blanca cuando estuvimos en Alejandría? Abraham se dio una palmada en el muslo de repente, y había cierto arrepentimiento en sus palabras. Joder, eso es una lástima. Daryl, que estaba sentado allí limpiando el arco y la ballesta, de repente se burló y dijo sin levantar la cabeza: ¿quieres ir allí a jugar con los cadáveres? Washington no fue la excepción cuando bombardearon la ciudad al igual que hicieron con Atlanta, incluso el CDC explotó. Está bien, preparémonos. La búsqueda fue muy rápida, y efectivamente se encontró mucho equipo de generación de energía fotovoltaica como se esperaba, pero no se encontraron empleados, sino algunos empleados que se habían convertido en cadáveres, atrapados en el dormitorio. Después de cortar al caminante que salía de una puerta, Iron suspiró: es realmente difícil moverse en estos lugares sin conocer muy bien su estructura. Ahora bien, aunque habían muchos caminantes, había pocas cosas a las que temía, pero aún así estaba dispuesto a enfrentarlas sin ningún temor. Ahora su grupo estaba en el mejor punto, todos los miembros de su grupo principal con el que pasaba el rato estaban bien alimentados, eran fuertes e inteligentes y todos tenían experiencia en pelear contra caminantes o personas. Iron había visto antes diferentes películas de zombies, esos caminantes de ojos rojos eran similares a unos que conocía bastante bien. Siempre se hacía la pregunta de que en un apocalipsis, ¿qué caminantes querría que aparecieran? Las respuestas siempre fueron las mismas: los más lentos porque sobrevivirían más tiempo. Los caminantes lentos y tontos son los más fáciles de tratar. Sin mencionar que es imposible que los caminantes sean tan ordenados, quiero decir, debe haber al menos decenas de miles de caminantes para morir rodeados. Quizás tenga una oportunidad. Sin embargo, después de reencarnarse en un mundo aterrador, su experiencia como soldado estuvo llena de brutalidad y perdió a muchos seres queridos. Después de su muerte honorable, pensó que sería el final. Pero despertó en otro mundo y sin recuerdos aparentes de su vida pasada, pero a medida que pasaba el tiempo esa frialdad en sus emociones y la indiferencia al matar fueron cambiando, recuperando poco a poco sus emociones. Cuando llegó el momento de resolver el nudo en su corazón, pudo vivir al máximo en esta vida y recuperar poco a poco la belleza de este mundo en una dirección donde todos son iguales. Sus sacrificios una vez más están trayendo esperanza a este mundo cruel y muerto, y su deseo de ser libre lo impulsó a crear un mundo completamente nuevo mientras prospera. Después de limpiar todo este lugar, Iron tomó una decisión y contactó a la base en Atlanta para enviar un escuadrón para proteger este lugar. Tenemos que ir a Carolina del Sur. Con esta oración, el grupo se trasladó rápidamente a Carolina del Sur. Esta vez su gente estaba tomando Alabama, por lo que avanzar hacia Georgia o Alabama era inútil para su progreso, por lo que ahora su grupo estaba a punto de avanzar hacia un nuevo lugar que en el futuro sería parte de su territorio. 2 horas y media de viaje después, la autocaravana se fue acercando poco a poco a este lugar para echar un vistazo. Según personas con experiencia en Atlanta, no pude otorgar energía eléctrica a la base central ya que no se conecta directamente a esa parte, por lo que según registros existían instalaciones similares en Carolina del Sur. Su objetivo esta vez es sencillo y si acaso tardarían en movilizarse.
Cuando llegaron a las afueras del pueblo, había instalaciones similares a una zona industrial y todas estaban al costado de la carretera con logotipos de diferentes empresas. El grupo no se quedó de brazos cruzados, todos se dispersaron y miraron a ambos lados de la carretera, tratando de encontrar su objetivo esta vez entre los muchos edificios. En ese lugar, todos miraron en la dirección que Daryl señaló y había un edificio de 10 pisos a 100 metros frente a él. Detrás de este edificio había un edificio más alto, de al menos 20 pisos. No fueron estos dos edificios los que atrajeron a todos, sino una fila de letras mayúsculas en el techo. Compañía Eléctrica Oxxen. Este es el destino de su viaje. Parece que nadie ha estado aquí durante mucho tiempo. Hay muchos autos abandonados en la carretera que bloquean el paso. George tuvo que reducir la velocidad de la autocaravana y avanzar lentamente. Iron sabía muy bien que debería haber algunos sobrevivientes en el edificio, pero no podía decirlo directamente con seguridad, solo podía recordárselo a su grupo. ¿Dónde esconderse cuando el caos amenaza la seguridad pública y no se puede confiar en los soldados? Para la gente normal, una fábrica alejada de la ciudad es la mejor opción, para llevar comida a ese lugar al que poca gente puede entrar. Los trabajadores, por supuesto, deben ser inteligentes si piensan de esta manera. Ya eran más de las 10 de la mañana cuando llegaron a la central eléctrica, dispuestos a intentar restablecer el suministro eléctrico a la base central. La razón por la que no lo hicieron antes fue porque no necesitaban mucha electricidad, pero ahora con la nueva transformación de la base sí era necesario. Muchos tenían hambre porque era casi mediodía, por lo que Iron indicó que era un buen momento para comer algo, y si ocurría algo inesperado todos debían al menos tener energías para salir de esa situación. Tic-tac, tic-tac. Algunas personas salieron del RV modificado y hábilmente dejaron que los caminantes de los alrededores se acercaran a ellos y luego naturalmente formaron grupos de 3 para dispersarse y limpiar el lugar. La mayoría de las personas que salieron de la base con él son las mismas que fueron con él a Washington, y se puede decir que son élites que sobreviven en este mundo. El resto eran las mujeres que Iron aceptó que vinieran, ya que él había aceptado, no podía impedir que las acompañaran. Pero había algo que Iron esperaba y tampoco era que le importara, si morían sería su propia responsabilidad. Iron había salvado a muchas personas que originalmente habían muerto hace mucho tiempo, si no querían vivir, tampoco le importaba que murieran. Había personas que eran útiles y otras que no. Desde que Lori hizo eso, Iron dejó de preocuparse demasiado por la supervivencia de los supervivientes inútiles que solo causan problemas. Y como era de esperarse, en ese momento notaron que los caminantes se movían a su alrededor y todos se dirigieron hacia los grupos que se dispersaron. Todos se quedaron allí parados observando la maravillosa actuación de las otras personas. Aunque solo eran 2 grupos, la cooperación fue bastante tácita. Todos ellos solo podían quedarse en su lugar y esperar a que todos terminaran, ya que temían causar problemas. Ahora se había despejado una gran área segura a su alrededor. Recuerda no usar munición si no es necesario. Un grupo permanece en el RV modificado para protegerlo desde adentro y mantenernos informados si ves algo anormal. Un grupo de personas entró sin mayores problemas al primer edificio, que tenía unos 10 pisos. Después de que todos entraron al vestíbulo principal, Iron les hizo una señal a las personas que estaban en la parte de atrás para que cerraran la puerta. La puerta de la compañía eléctrica no está cerrada, y obviamente hay unas huellas desordenadas en el suelo polvoriento. Todo parecía indicar que esas huellas eran de caminantes. En ese momento la puerta estaba abierta, por lo que debe haber no muertos dentro o sobrevivientes. Y si ocurre algo anormal afuera, nadie podría entrar en un corto periodo de tiempo. También había una gruesa capa de polvo en el suelo de la habitación, y la luz del sol brillaba a través del cristal hacia la habitación, y a través de los rayos de luz, se podía ver en el aire una gran cantidad de polvo levantado por la multitud. No puede haber nadie en este lugar. Rick caminó frente al equipo y limpió con la mano un tablero de anuncios detrás del mostrador de recepción, revelando un mapa poco claro de la estructura del piso, que originalmente estaba cubierto de polvo. Se limpió con la mano y al instante todo su cuerpo quedó cubierto de polvo. Esta es la cafetería, la posibilidad de sobrevivientes debería ser la más alta. Señalando el diagrama de la estructura, muestra que el 10º piso del edificio más alto, detrás es la cafetería de la empresa. Entonces, ¿qué estamos esperando? Según el mapa de instrucciones, debían subir al 5º piso y luego atravesar un corredor que conectaba con el otro edificio, lo cual era extraño de ver. Muy bien, pónganse máscaras para evitar cualquier tipo de problemas.
Iron y los demás tenían las armaduras más avanzadas de su organización, se puede decir que entre todas la armadura de Iron era la más peculiar. Desde la máscara hasta su cuerpo eran de color negro oscuro con algunas partes grises indicando su rango, había 2 machetes largos en su espada, cuchillos en su cintura, una pistola en su pecho con varios cargadores y varios cargadores para su rifle especial. Este tipo de fusil era un FNP-90 con láser y silenciador, además de su mira que le otorgaba grandes ventajas en lugares cerrados. Este tipo de arma se estaba produciendo para su uso en operaciones de corto alcance. El edificio estaba extremadamente silencioso, solo se oían los pasos ligeros de una docena de personas. Ring miró las habitaciones a ambos lados del pasillo y no pudo evitar pensar en la escena de la base militar en su mente, y sus pasos se detuvieron. ¿Qué está sucediendo? El resto de la gente pronto se dio cuenta de que algo andaba mal con él, y Iron preguntó en voz baja, pero pronto vieron a Rick extender la mano y cerrar la puerta abierta a su lado. Cerremos los lugares que ya hemos revisado. Todos entendieron lo que quería decir y todos caminaron, cerraron la puerta abierta y luego avanzaron con cuidado por el pasillo que tenían delante. Cuando llegaron a la escalera al final del pasillo, todas las puertas detrás de ellos estaban cerradas. Sorprendentemente, había pocos caminantes en el edificio, y no encontramos ninguno hasta la escalera del siguiente piso. Una vez que entró en la escalera, la luz circundante se volvió bastante tenue. Solo había una ventana en cada semipiso, pero la dirección de la escalera no era el lado soleado del edificio, por lo que la luz que entraba no era suficiente. Enciendan sus láseres y el resto caminen muy atrás del grupo principal. No todos tenían el equipo principal. Iron creía que era innecesario que personas inexpertas como Amy usaran ese traje tan valioso e incómodo para ella, por lo que solo las personas más experimentadas lo usaban. Con su máscara cubriendo completamente su rostro y proporcionándole luz, Iron una vez avanzó hacia la oscuridad no se unió a Ti en la prisa por avanzar. Sacando un cuchillo de su chaleco, con la parte de atrás donde no había filo, comenzó a golpear constantemente la barandilla de metal y el sonido metálico generó un ruido llamativo. El sonido también se propagó por la silenciosa escalera que se dirigía hacia adelante, llegando al piso superior en un instante, y se reflejó en la pared en lo alto del edificio. Con la resonancia de la barandilla, el sonido en el pasillo se escuchó fuerte por un rato. Abraham y Daryl estaban justo detrás de Iron, y con sus máscaras pudieron ver varias figuras apareciendo en los pasillos por lo que caminaron lentamente hacia ellas sin aparente miedo o preocupación. Caminantes de clase W, un adelante, no parece haber ninguna anomalía peligrosa en este edificio. De hecho, había caminantes en este edificio, pero lo que alivió a Iron fue que simplemente eran caminantes normales. Retrocediendo unos pasos sin prisa, los láseres de las armas apuntaron hacia adelante y sin la orden de Iron, a nadie se le permitió disparar. Iron enfundó su cuchillo con calma, miró a los caminantes y se arrodilló para que las personas detrás pudieran disparar con más calma y después de unos segundos ordenó: eliminemos objetivos. Estallido. Van, 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 van. Van, 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 van. Los caminantes fueron cayendo al suelo uno a uno en pocos segundos, y esa repentina tensión de disparos, luces y también en la oscuridad provocó que varias mujeres que no habían salido desde que llegaron a la base central entraran en pánico. Hubo incluso quienes se separaron de un grupo, pero luego se dieron cuenta y cerraron la boca inmediatamente. Iron, quien disparó, se limitó a mirar a las mujeres y no dijo nada, no tenía tiempo para distraerse con este tipo de cosas por ahora. Pero cuando Amy se dio cuenta de que Iron había mirado hacia atrás, se sintió muy avergonzada. Antes él había dicho que estaba lista, pero ella demostró lo canaria que era en poco tiempo. Pero ¿cómo podían los que iban delante tener tiempo de prestar atención al comportamiento de los demás? Para entonces, más de una docena de caminantes ya habían caído desde arriba, apilados como troncos frente al grupo. Algunos de los caminantes que fueron heridos en las rodillas, para evitar a los caminantes por detrás, fueron los únicos que quedaron. Fue entonces cuando Daryl y Rick sacaron sus cuchillos, y bajo la protección de Iron y los demás, avanzaron hacia los caminantes que se arrastraban matándolos en poco tiempo. Sigamos moviéndonos. Al ver que el peligro se había disipado, el grupo de personas continuó subiendo las escaleras. Cada vez que pasaban por un piso, Iron usaba el mismo método para atraer a los caminantes, o hacía un gesto con la mano para que todos dejaran de hacer ruido y verificaba si había algún sonido proveniente de las puertas cerradas antes de abrirlas y verificar visualmente. Así que con este método de avance no hubo sorpresas en el camino. Algunas personas llegaron rápidamente al quinto piso.
El corredor del cielo que conducía a otro edificio estaba en el centro del edificio. Ya habían visto multitudes de caminantes en el corredor a lo largo del camino. Maldita sea, son tantos. ¿Qué debemos hacer? ¿Los vamos a matar? Ignorando las preguntas de varios miembros del equipo, Iron escaneó cuidadosamente la estructura del corredor. Cuando sus ojos se posaron en la pared lateral del pasillo, Iron tomó la mejor decisión considerando el desempeño de algunas personas dentro del grupo. No te muevas de este lugar, luego de dejar esta orden, hizo una reverencia y caminó agachado hacia la entrada del corredor que conectaba con el otro edificio y que ahora mismo estaba lleno de caminantes. Debe haber una puerta que selle ambos pasillos desde las entradas hasta los extremos. Si no hay una puerta que pueda sellar el pasillo, no había más opción que eliminar a esos caminantes en el pasillo. Caminando con esa idea en mente, Iron vio a un caminante parado a 1 metro frente a él mirando fijamente una puerta inmóvil, por lo que tomó una daga y atacó. La daga en su mano atravesó la cabeza del caminante en silencio, luego extendió sus manos y lentamente colocó el cadáver del caminante en el suelo. De hecho, hay una puerta en el pasillo del corredor, pero la puerta está entreabierta en este momento y hay 3 caminantes de pie junto a la puerta, vagando de un lugar a otro. Después de pensarlo unos segundos, supo que no podía disparar en un lugar como ese, incluso con un silenciador, los disparos son fuertes y es probable que atraigan a los caminantes en el pasillo que conecta los 2 edificios. Una vez que los caminantes se acerquen, la puerta no será fácil de cerrar. Después de pensarlo un momento, giró la cabeza y señaló a Daryl, indicándole que se acercara. Tú y yo los mataremos arrojándoles cuchillos. ¿No sois 3? Iron tomó 2 dagas, una en cada dirección, y sonrió con arrogancia. Al ver la mirada arrogante de Iron, Daryl también tomó 2 dagas y dijo, en caso de que falles, yo también lo intentaré. Por supuesto, Iron sonrió esperando esto de Daryl. Listos, los 2 movieron sus manos y las 4 dagas perforaron las cabezas de los 3 caminantes, y los 3 caminantes cayeron al suelo, pero 2 de ellos tenían dagas dobles en sus cabezas. El sonido de los caminantes cayendo al suelo también atrajo a los caminantes que caminaban detrás de la puerta, pero el sonido no era fuerte, solo los pocos más cercanos giraron la cabeza y miraron. En ese momento, Iron ya se había apresurado y corrió rápidamente hacia la puerta. Auge. La puerta estaba bien cerrada y Daryl, que la seguía, apoyó rápidamente su hombro contra la grieta de la puerta. Hacer clic. Se escuchó un sonido de cerradura, y Iron cerró rápidamente la puerta, y los caminantes en el pasillo comenzaron a moverse, todos dirigiéndose hacia la puerta donde aparecieron los 2. Daryl dejó escapar un suspiro de alivio, pero justo cuando estaba a punto de liberar su fuerza, sintió un empujón desde afuera de la puerta, y la puerta se abrió ligeramente por esa fuerza. Daryl se puso alerta al instante, sabiendo que había un problema ya que la puerta parecía abrirse ya que no estaba cerrada correctamente. La están empujando. Una exclamación detuvo a Iron, que estaba a punto de darse la vuelta, y cuando se dio la vuelta, encontró algo inusual. Daryl apretaba la puerta con gran esfuerzo, pero en ese momento la puerta todavía se abría un poco. En ese momento, no podía preocuparse por nada más, Iron se apresuró a agarrar la puerta y evitar que los caminantes la abrieran. Glenn, vengan todos aquí. Antes de terminar de hablar, sintió una figura corriendo hacia él, y cuando giró la cabeza bruscamente, resultó ser Rick. Inmediatamente después, una persona y luego 2 corrieron, pero la fuerza del otro lado de la puerta también se hacía cada vez más fuerte, y los 2 lados entraron en una batalla de fuerza y resistencia por un tiempo. Pero pronto se dio cuenta de que la ayuda no venía sin ningún tipo de consecuencia, pues el grito de Iron no solo alertó a su gente, sino también a los caminantes que no habían sido eliminados en el otro extremo del corredor justo al lado de Iron. Al otro lado del pasillo del que acababan de salir, había más de una docena de caminantes reunidos en una habitación, y todos ellos estaban atraídos por el ruido. Ese grito alertó a los caminantes que no habían sido eliminados y al poco tiempo todo se complicó. Un caminante no muy lejos de la puerta giró la cabeza y se tambaleó hacia la fuente del sonido, una docena de caminantes detrás de él también lo siguieron hacia el pasillo a la derecha de Iron. Al pasar por el pasillo de más de 10 metros, el grupo de caminantes vio a las personas que intentaban cerrar la puerta. En ese momento, todos habían hecho lo posible por mantener la puerta cerrada, incluso Amy y las mujeres se quedaron atrás y empujaron mirando a la persona que estaba frente a ellas. Abraham había sido de gran ayuda al sujetar la puerta para que los caminantes no atravesaran la puerta hacia el pasillo.
Entre el grupo, la débil hablando de fuerza física era Carol, y también menos efectiva al empujar la puerta, pero en una situación llena de adrenalina, ella solo puede usar toda su fuerza, ejerciendo un fuerte empujón en la espalda de Daryl, con una mirada llena de lucha en su rostro, que estaba cubierto por una máscara. Los caminantes a lo lejos fueron atraídos por la multitud de personas reunidas a lo lejos y algunos emitieron un leve gruñido que fue escuchado por algunas mujeres que con los dientes ejercían fuerza para evitar que esos caminantes entraran por la puerta que no estaba bien cerrada. Caminantes aparte. Tan pronto como Andrea giró la cabeza, vio que había caminantes caminando detrás de ella, y el más cercano estaba a menos de 5 metros de ellos. Carol también se sorprendió, al ver a los caminantes acercarse, apretó los dientes, soltó la mano de la espalda de Daryl y sacó una daga de su cintura. Crack. Ella dio un paso adelante y hundió la daga en la cabeza del caminante más cercano con ferocidad, y sangre oscura salpicó su máscara, agregando un poco de aura impresionante a esta mujer que hasta ahora algunos de los que no la conocían pensarían que era débil. Al escuchar el ruido detrás de ellos, todos miraron hacia atrás con sorpresa, solo para ver una figura esbelta luchando contra un grupo de caminantes que no sabían de dónde venían. ¡Mierda! Iron estaba enojado ahora, hubiera sido mucho más fácil eliminar a esos caminantes, pero al ver este resultado simplemente ordenó, Annie, Andrea, vayan a ayudar. Disparen si es posible. Las dos mujeres que aún estaban atrás estaban atónitas y lo miraron mientras escuchaban sus órdenes. Andrea no dudó y directamente sacó su arma y comenzó a disparar. La mirada de Amy se congeló un poco y tras ver a Iron que seguía mirándola a través de esa máscara que ocultaba su rostro, se llenó de valor y también sacó su arma. Iron miró a Rick a su lado y gritó a la gente detrás de él sin aliento. Si continuamos así, nos quedaremos sin fuerzas. Tenemos que reducir el ritmo y dejar que los caminantes abran un poco la puerta. Están todos locos. Las mujeres que no entendían lo que hacían las personas que se retiraban de la puerta que las protegía de los demás caminantes estaban estupefactas. Justo cuando querían gritar de incredulidad, vieron a Iron sacar una pistola y disparar algunos tiros. Los caminantes que se acercaban constantemente cayeron al suelo, y para los que estaban en la puerta llegó que la fuerza ejercida fue menor. Inmediatamente después se escucharon varios disparos más, y la fuerza volvió a debilitarse, y luego se escuchó un fuerte rugido que les alertó de lo que tenían que hacer. Empuja fuerte ahora. ¡Ah! Auge. La puerta finalmente se cerró. Iron, que había estado preparado durante mucho tiempo, tapó rápidamente el pestillo de encima de la puerta y luego se inclinó para taponar el pestillo de abajo. Clic. Clic. El sonido de bloqueo volvió a sonar. La puerta estaba completamente cerrada. Ju. Todos comenzaron a jadear violentamente. El momento justo los hizo sentir exhaustos, pero una persona salió corriendo de la multitud. Iron levantó la mano y disparó las últimas balas del arma a las cabezas de los caminantes detrás de él, luego detuvo a las chicas, sacó el machete y cortó al último de los cadáveres caminantes al suelo. Iron miró a Carol y luego a la hermana Amy, asintió con la cabeza en señal de elogio y dijo, «Buen trabajo». Las tres mujeres estaban muy felices de recibir las felicitaciones de Iron, pero después de ver a los caminantes amontonados en el otro extremo de la puerta, todas se sintieron demasiado desanimadas. «Volvamos, no podemos pasar por aquí». Todos tenían una mirada de decepción en sus rostros, y Daryl incluso escupió al grupo de cadáveres que estaban al otro lado de la puerta y dijo con amargura, «Maldita sea, en cada maldito rincón hay gente muerta». Pero Iron se limitó a sonreír, tomó la iniciativa para caminar por el pasillo y misteriosamente les hizo señas a todos para que lo siguieran. Caminando de regreso a la ventana donde vio por primera vez el corredor aéreo, Iron levantó su arma y luego disparó. ¡Bang, bang, bang! Los disparos fueron numerosos y los vidrios volaron por todas partes, pero a Iron no le importó porque todos tenían máscaras en sus caras. Al oír el sonido de los cristales rotos, todos vieron que las balas perforaron instantáneamente un gran agujero en la pared de cristal del costado del pasillo en el aire. Esta apertura fue repentina y muy ingeniosa. Al perder la opción de pasar por la entrada principal, lo único que queda es este gran grupo de caminantes, es un agujero aparecido de la nada. Entonces, todos en el grupo de Iron vieron una escena que los hizo sentir extremadamente cómodos. Una gran cantidad de caminantes salieron del agujero y cayeron directamente desde el quinto piso al espacio abierto de abajo. Montones de cadáveres cubrían el suelo y todos murieron instantáneamente. Los numerosos caminantes deleitaron en silencio uno tras otro. ZZ, Michonne, George, posiblemente queden algunos de los caminantes con vida, resuelvan ese problema. ZZ, entendido.
Todos estaban emocionados de ver cómo de una manera algo fácil, sin gastar mucha munición y exponiéndose al peligro se eliminaban decenas de caminantes. Es cierto que Iron piensa en algunas acciones, pero cuando actúa en momentos críticos su lado amable puede hacerle tomar decisiones irracionales. Ahora mismo matar a los caminantes hubiera sido aunque más complicado sería menos problemático que ahora. También es cierto que se ahorraron mucha munición y la seguridad del equipo si no hubiera fallos en la puerta sería una decisión perfecta. Pero bueno, las cosas no siempre saldrían como quería Iron. La puerta del corredor que conectaba los dos edificios se abrió de nuevo, y algunos caminantes todavía estaban en la puerta y continuaron hacia adelante, pero incluso antes de que salieran de la puerta, una daga afilada fue insertada en su cabeza. Iron tomó la iniciativa nuevamente y caminó hacia el corredor, mientras el resto de personas seguían mirando el corredor que todavía tenía una gran cantidad de caminantes en este momento, pero en realidad no eran tantos como los de hace unos minutos, por lo que Iron los eliminó muy rápidamente. Tan pronto como Iron avanzó, descubrió que algo no iba bien con algunas de las personas del grupo. Puedo entender que se deba a su inexperiencia, pero eso no les sirve de nada en la mayoría de las ocasiones. Incluso los soldados de élite mueren a manos de aquellos infectados con variantes más fuertes que un simple caminante. De hecho, Iron no prestó mucha atención a estas acciones, y la mayoría del grupo que vino con él a esta parte del país lo conocía bastante bien, pero algunas de las mujeres inexpertas estaban muy indecisas en lo que estaban haciendo. Cuando Iron llegó a la otra puerta del pasillo, descubrió que estaba cerrada con llave, y Iron no tenía intención de perder el tiempo, por lo que rompió el cristal de unos tiros, y al no quedar cristal extendió la mano para abrir la puerta. El resto del camino se volvió mucho más tranquilo, nadie sabía si era porque la mayoría de los caminantes se cayeron del corredor, pero no aparecieron muchos más enemigos en este edificio tan pronto como entraron. Después de avanzar unos pasos, se detuvo en un pasillo abierto y descubrió que el piso estaba muy desordenado. A juzgar por el polvo en el piso, nadie había estado allí durante mucho tiempo. En otras palabras, tampoco había caminantes de los que preocuparse aquí, y para verificarlo, Iron siguió golpeando su cuchillo contra una barandilla de metal, y el pasillo se llenó inmediatamente de fuertes sonidos de impacto metálico. Sin embargo, pasaron 2 minutos y los pasillos de ambos lados seguían igual, sin movimiento. Mirando el cartel de la ruta de escape en la pared, el grupo caminó hacia la escalera sin dudarlo. Poco después de llegar al 10º piso, Iron, que lideraba el grupo, miró atentamente la puerta de la escalera. El pasillo también estaba muy tranquilo y el lugar era muy corto, solo una docena de metros, y el otro lado estaba sellado por una pared. La escalera estaba situada en diagonal frente a 2 grandes puertas, ambas dobles. Gruñidor. Como la puerta del pasillo no había sido utilizada durante mucho tiempo, al abrirla se escuchó un crujido, seguido de un fuerte hedor que fue percibido vagamente por el grupo que llevaba las máscaras. Algunas personas que no llevaban correctamente la mascarilla se tapaban la nariz, pero los que llevaban el traje completo no hicieron ningún movimiento, miraron hacia la habitación en silencio. «Es el olor de los cadáveres viejos», Daryl susurró y luego caminó con cautela hacia la puerta al otro lado del pasillo. Resultó que el vidrio de la puerta era esmerilado y no podía ver lo que había al otro lado. Esto lo hizo dudar un poco y se giró para mirar a Iron, que se acercaba. Iron comprendió lo que estaba pasando, así que con una señal se acercó lentamente al cristal y escuchó cualquier ruido que viniera del interior mientras levantaba la mano para que nadie se moviera. ¿Es posible que un caminante desprenda un olor tan terrible? Teniendo dudas y sabiendo que debían investigar a fondo este lugar, Iron abrió la puerta, pero estaba oscuro adentro. Sin embargo, esto no obstaculizó la visión de Iron ya que su máscara le proporcionaba ver en la oscuridad sin hacer uso de linternas, es por eso también que la mayoría lleva láseres en sus armas. Al mirar al otro lado, todos descubrieron que se trataba de un pasillo. Y aquel olor, que apenas era perceptible, se hizo muy fuerte, teniendo que respirar de vez en cuando por la boca. El resto de la gente también se acercó y miró a través de la rendija de la puerta, y vio a Iron haciéndoles un gesto, indicándoles que entraran y echaran un vistazo alrededor como grupo. Daryl lo siguió detrás, ese fuerte olor dejó que todos supieran que de algún lugar del pasillo provenía ese fuerte olor. Iron no se atrevió a perder el tiempo, por lo que entró y caminó lentamente por el pasillo que no tenía más de 10 metros de largo. Bajo la aguda mirada de Daryl y Iron, los dos descubrieron que había una puerta entreabierta, una puerta que tenía un cartel no demasiado grande. Cantina.
Parecía que todos llegaron al lugar que buscaban, pero lo más extraño que todos descubrieron sin que nadie se lo señalara fue que aparentemente no había supervivientes, pero ese olor asfixiante permanecía en el aire. La cafetería estaba tan inusualmente tranquila como todos habían pensado, y era obvio que el fuerte olor provenía de adentro, y aunque Iron ya no tenía esperanzas de encontrar sobrevivientes, caminó lentamente sin generar ningún sonido y se inclinó un poco para mirar dentro. El área de la cafetería es muy grande, parece ocupar todo el piso, y la situación dentro del lugar se puede ver claramente a través de la luz del sol que entra por la ventana. El área de esta cafetería no es pequeña en absoluto, pero es solo una parte de la cafetería. También hay dos puertas en un lado, con las palabras Área 2, B, Área 3, C escritas en ellas, que deberían ser los otros dos comedores. En cuanto a la fuente del olor a carne podrida, había muchos cadáveres tirados en el suelo no lejos de la entrada. Iron supo inmediatamente que eran cadáveres, había numerosos cadáveres en el suelo con el estómago abierto como si hubieran sido devorados por animales. Iron sabía que no era una bestia salvaje, todas estas personas fueron atacadas y asesinadas por caminantes, pero entonces surgió la pregunta, ¿cómo murieron? ¿Por qué murieron más de 20 personas en el mismo lugar sin ningún sobreviviente? Tras comprobar el interior, Iron hizo una señal a todos los que se encontraban inmóviles observando la escena en el interior. Hubo muchas reacciones, lo que le hizo pensar que se debía a que no muchos estaban acostumbrados a ver escenas aterradoras como esta. No satisfecho, Iron cruzó la puerta y llegó al área 2B. Está todo muy tranquilo. Después de comprobar el sonido del otro lado, hizo algunos sonidos para saber si había algún caminante dentro. Pero el interior parecía muy tranquilo. En el momento en que dio la orden, Iron entró y vio un largo pasillo que tenía habitaciones separadas a un lado. Después de caminar con cuidado hasta la puerta de la habitación exterior, se detuvo en una puerta. Cuando entró descubrió que había muchas cosas, varios entretenimientos que parecían ser servidos por los trabajadores de este lugar. Debe haber sido divertido trabajar aquí si todas estas cosas fueran de todos, pero retiro mis palabras si es solo para ciertas personas. Daryl tomó un puñado de delicados cubiertos de la mesa y los arrojó al suelo con cierto disgusto. El resto de la gente entró también y un grupo registró varias habitaciones del interior. Glenn llegó a la puerta de la habitación privada más interior y llamó a la puerta cerrada. Esta vez, el sonido único de los caminantes provenía del interior. Auge. Al abrir la puerta con violencia, Glenn usó una gran fuerza y arrojó al caminante al suelo, no muy lejos de la puerta. En el momento en que la puerta se abrió por completo, los ojos de Glenn se congelaron y luego mostró una expresión de enojo y blandió su cuchillo directamente para matar al caminante. El caminante, que todavía luchaba por mantenerse en pie en el suelo, murió. Amir y Andrea detrás de él vieron inmediatamente la situación en la habitación y exclamaron: ¡Oh, Dios! Amir y Andrea se alejaron de la habitación. Glenn miró la escena que tenía frente a él con sentimientos muy duros de digerir y no pudo reaccionar adecuadamente. Dentro de la habitación, había una niña de cabello largo que estaba muerta, con mordeduras en el cuello y el pecho. Su asesino, un viejo caminante que parecía ser un trabajador del departamento de limpieza que había dejado de ser un caminante hace mucho tiempo. ¡Qué dramático, mierda! Daryl giró la cabeza para mirar a Amir y Andrea. Daryl entró en la habitación, se acercó a una mesita de noche, agarró algunos cigarrillos que aún estaban en excelentes condiciones y comenzó a inspeccionar el cadáver del hombre en el suelo. No necesitaba comida. Daryl miró a la chica que parecía haber muerto recientemente. Este trabajador fue apuñalado, el cuchillo todavía está en su cinturón, solo puedo pensar que esa chica intentó sacar el andador y no lo logró. Tal vez tenía hambre y buscaba comida. Abraham miró a la niña y no dijo mucho más. Mala suerte, parece que estaba consumida por el miedo. Glenn apretó los dientes y perforó la cuenca del ojo del cadáver femenino con un cuchillo, y este quedó flácido instantáneamente. Suspirando débilmente, una vez que mató a aquella caminante femenina con su cuchillo, se levantó y buscó una manta para cubrir el cadáver. Esta muchacha era joven y hermosa, pero aún así es sorprendente cómo pudo vivir tanto tiempo en este mundo cruel, lleno de grupos de todas las naturalezas. Se podía ver que tenía muchas cicatrices en su piel expuesta, lo que indicaba que su vida hasta la muerte nunca fue fácil. Glenn tuvo una idea en mente rápidamente.
Esta chica había pasado por demasiados eventos difíciles para que cualquier otro sobreviviente pudiera lidiar con ellos, pero su voluntad de vivir era mucho más fuerte que la de cualquier otro sobreviviente común y terminó muriendo a manos de un caminante que se escondía en esta habitación. Todo esto se podría saber ya que esa muchacha tenía una maleta con comida envasada que aún estaba servida y algunos puñales junto con ropa personal. Desde hace algún tiempo, a Iron le resulta difícil quitarle cosas a los muertos, especialmente a aquellos que quieren sobrevivir. En su organización, solo los humanos que quieren sobrevivir, que luchan día a día por vivir, conforman la organización. La muerte de la niña debe haber ocurrido hace unos días. No os quitéis las mascarillas bajo ningún concepto, sé que es difícil pero es mejor estar seguros hasta que se creen los equipos de detección del virus en el aire. Iron miró a su grupo y advirtió que, de hecho, hubo algunos soldados que murieron debido a que se quitaron las máscaras una vez que eliminaron a todos los infectados. Esto fue reportado de inmediato por la base, lo que generó muchas opiniones positivas de que la armadura tenía una máscara. Después de mirar a su alrededor, Iron se acercó al cadáver de la niña y recogió del suelo un collar con forma de corazón roto, y debajo había un nombre grabado: Daphne. Un nombre muy bonito. Después de entregarle el collar a Glenn, caminó hacia la salida para ver otras anomalías y todos tomaron los recursos útiles. Annie, que salió molesta de la habitación, parecía muy molesta por lo que vio, y Andrea la siguió de cerca para consolarla. Annie, si quieres que Iron no se moleste por tu actitud tienes que ser más fuerte y no puedes gritar por ese tipo de cosas bajo ninguna circunstancia, ¿me entiendes? Amy estaba avergonzada, sabía que estaba actuando de manera demasiado escandalosa, pero afortunadamente sus acciones ahora no llamaron la atención de muchas personas, por lo que se levantó rápidamente, se alisó el cabello y recuperó su calma anterior. Pronto todos abandonaron el lugar y varias personas se miraron en silencio. Iron, naturalmente, se dio cuenta de ese par de hermanas por las que Daryl estaba tan molesto, así que se acercó y preguntó: ¿están bien? Si creen que usar la máscara es complicado, no habrían entrado con el grupo. Las dos mujeres negaron con la cabeza y Amy explicó algunas palabras de pánico, pero luego sintió que su hermana tiraba de su ropa, e inmediatamente se dio cuenta de que había dicho demasiado y se calló al instante. Iron no estaba de humor para hablar de este tipo de cosas. Él y muchos pueden notar su esfuerzo por estar en este lugar. Pero ella sabe desde el principio que él no podía soportar ver a los caminantes o cadáveres. Comparado con muchas personas que han estado escondidas en las diferentes bases. En lo que respecta a las personas, ella lo ha hecho bastante bien. Pero ni ella ni nadie más deberían ser obligados a hacer cosas en las que no eran buenos, así que después de que se llevaron las cosas útiles de este lugar, todos se dirigieron a la puerta de al lado. Iron, puedo hacerlo. Al escuchar esas palabras, Iron detuvo su mano extendida y se giró para encontrar a Amy parada allí mirándolo seriamente, obviamente queriendo investigar el área de la última puerta que conectaba con el comedor. No soportas ver un cadáver, niña problemática. ¿Por qué no dejas de ser una molestia y vas a la parte de atrás del grupo? Terminarás muerta si sigues actuando como si quisieras demostrar algo. Todos escucharon las palabras de Daryl, no es que a nadie le importara la seguridad de Amy, si ella cree que tiene las habilidades puede hacerlo. Si muere, ese es su problema y no la responsabilidad del grupo que le dio advertencias repetidamente. Después de dudar por un momento, Iron miró a Rick a su lado, quien asintió después de pensarlo, y finalmente Iron retrocedió unos pasos. Tómate tu tiempo, estamos todos detrás de ti para ayudarte. Amy asintió rápidamente y se acercó lentamente, mientras el resto de las mujeres levantaban sus armas, listas para lidiar con emergencias en cualquier momento. Amy respiró profundamente, cerró la puerta con la mano y luego siguió el ejemplo de los demás y acercó la oreja a la puerta. Se escuchó un repentino crack desde el otro lado de la puerta, que la sobresaltó, y no pudo evitar murmurar en voz baja y temblorosa, pero inmediatamente se dio cuenta de que tenía que mostrar confianza, por lo que rápidamente cerró la boca y se inclinó más cerca para escuchar nuevamente el movimiento en la habitación. Se oyeron golpes rítmicos en la puerta. Sabía que era un caminante, así que después de un rato giró la cabeza y vio al grupo que la esperaba. En ese momento ella estaba un poco nerviosa, temiendo que los demás la subestimaran, por lo que puso su mano en la manija de la puerta y con la otra mano sacó la pistola de su cintura. Iron también escuchó el sonido que provenía de la puerta y el sonido de los golpes se repitió una y otra vez. Notó que el sonido parecía hacerse cada vez más fuerte, pero no era nada alarmante. Es solo un andador.
Pensando en esperar un poco más, de repente vio la mano de Amy en la manija de la puerta y, al darse cuenta de que algo andaba mal, rápidamente la detuvo. Espera un minuto. Pero ya era demasiado tarde cuando salieron estas palabras. Amy, quien estaba un poco asustada e incluso olvidó muchos detalles a los que debía prestar atención, no esperó a avisar a los demás que estaba a punto de abrir la puerta, se percató que al parecer eran más de un caminante. Pero ansiosa por presumir, solo miró a su hermana y abrió la puerta sin dudarlo. ¡Guay! Pero justo en ese momento, una gran fuerza empujó la puerta hacia atrás, y Amy, que estaba más cerca, fue arrojada directamente al suelo por la fuerza repentina, y quedó tendida en el suelo sin saber qué estaba pasando. La siguiente escena hizo que los ojos de Amy se abrieran de par en par. Estos caminantes no eran normales, todos tenían los ojos inyectados en sangre y corrían hacia ella, algunos más lejos que otros. El número de no muertos parecía ser bastante alto. En el momento en que Amy dudó, Iron estuvo dispuesto a detenerla, pero luego se dio cuenta de que no era tan sencillo como había imaginado. Y sus palabras, que estaban destinadas a detener a Amy, cambiaron a una orden directa. Dispara. Van, 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 van. Van, van, van. Iron levantó su arma y cambió de disparo único a automático, disparando sin que la puerta estuviera completamente abierta. Los fuertes disparos duraron unos segundos. Al otro lado de la puerta había una habitación muy espaciosa que estaba completamente a oscuras, pero Iron, con su máscara especial, pudo ver a través del espacio que habían numerosos caminantes. Levántate si no quieres morir, Amy. Mientras filmaba, Iron vigilaba la situación dentro de la puerta, pero además de saber que había muchos caminantes, realmente no tenía un número preciso. La entrada al área 3C era una puerta doble, pero esta se abrió de repente desde un solo lado, dejando a Amy en el suelo, y luego despidieron a Iron. Van, van, van. Los disparos de sus armas silenciadas eran definitivamente audibles para los demás que estaban afuera. Justo cuando corrían de regreso hacia el equipo, la puerta, que originalmente estaba bloqueada por los cadáveres de esos caminantes, ya no resistía y se abrió de golpe. Ahora todos podían ver claramente la situación en la habitación. Resultó ser una habitación llena de caminantes de clase W2. Luego de ver claramente la situación en la habitación, Iron inmediatamente se dio cuenta que no podía pelear de manera imprudente, ya que bastaría quedarse sin balas para que esos caminantes le comieran las piernas. Retirámonos y salgamos corriendo. Pero en ese momento había disparos continuos en la habitación y nadie podía escuchar lo que decía, así que simplemente dio un paso adelante y empujó a la gente hacia atrás uno por uno. Retírate. Ahora mismo. Al mismo tiempo, gritaban fuerte en sus oídos, intentando que esas personas se retiraran rápidamente. Pero había demasiados caminantes y aunque no dijera nada, todos se vieron obligados a retirarse. Iron, después de cambiar los cargadores y volver al modo de un solo disparo, se acercó a la puerta y disparó fuego de supresión para sacar a todos. Finalmente, Daryl notó su movimiento a lo lejos. Se había retirado después de enojarse con Amy y Rick lo acompañaba. Pero rápidamente jaló a Rick a su lado y le indicó que mirara hacia la puerta con un movimiento de cabeza. Los oídos de Rick zumbaban y sintió que alguien tiraba de su ropa detrás de él, por lo que rápidamente giró la cabeza y miró hacia atrás, viendo que algunas personas comenzaban a caminar hacia la salida de manera anormal. Van, van, van. Pero cuando oyeron los disparos, todos los demás se pusieron alerta y se prepararon para el combate. Pero después de que todos corrieron hacia la puerta, Rick y Daryl, que mataron a numerosos caminantes de la clase corredora, también corrieron junto con los demás hacia la salida. Iron fue el primero en salir corriendo por la puerta, la mantuvo abierta, esperó a que todos salieran y luego cerró la puerta de golpe. Pero como estaban afuera, no podían cerrar la puerta, por lo que solo pudieron seguir corriendo por las escaleras. No te detengas. Iron disparó continuamente, pero luego algo desde el frente. Van, 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 van. ZZ, George, necesitamos refuerzos. Caminantes clase W2, nos tomaron por sorpresa y el lugar no es adecuado para enfrentarlos. Después del informe, Iron levantó su P90 modificada y continuó disparando a los caminantes desde atrás. Estaba preocupado, pero no por su seguridad ni nada relacionado, estaba demasiado preocupado de que alguien más saliera herido o peor aún, infectado. Muchas de las personas de ese lugar estarían muertas si no fuera por su intervención, y ahora la muerte podría venir a por ellas si no tenía cuidado. Lo peor de todo era que sabía que no podía traer a Amy y a esas mujeres que ni siquiera podían matar a un caminante sin temblar. Pero si tuviera que culpar a alguien ahora, sería él.
Él había tomado la decisión de venir a Carolina y ahora todos estaban en ese lugar por su culpa. Después de ser el último en bajar las escaleras, Iron pudo escuchar la voz de Rick y luego más disparos. Bang, bang, bang. Al mirar hacia atrás, Iron supo que las escaleras de abajo estaban llenas de caminantes. Eso era obvio, tomaron el camino inexplorado, por lo que se encontraron con numerosos caminantes en el camino. Mierda, ¿de dónde salen estos caminantes? Tienen sus trajes, no pueden morir por una mordedura. Pero no había tiempo para continuar con estos asuntos. Después de eso, Rick disparó una ráfaga de disparos y mató a una gran cantidad de caminantes en el pasillo de la escalera, y cuando cambiaron de rumbo, todo el grupo comenzó a subir en lugar de bajar. Todos tuvieron tiempo ya que Iron había estado conteniendo a los caminantes en la entrada por donde había salido, y cuando vio a Rick regresar supo que había más caminantes. Sin dudarlo, subió las escaleras rugiendo. No te detengas. Después de aguantar lo mejor que pudo, Iron tomó la delantera mientras recargaba su arma, empujando con su cuerpo a algunos caminantes que no habían sido eliminados. Después de todo, su traje lo cubría de cualquier tipo de mordedura. Una docena de personas detrás de él lo seguían desesperadamente. En el momento en que sus vidas estaban en juego, todos estallaron con un increíble deseo de sobrevivir, y podían dar 2 o 3 pasos con cada paso. Cuando llegaron al segundo piso, el grupo de caminantes que había sido retenido por la puerta sellada que Iron había dejado atrás salió corriendo y atravesó la puerta. La densa multitud de caminantes se amontonó uno sobre otro y subió corriendo las escaleras. Su velocidad era extremadamente rápida, pero esa misma velocidad hacía que tropezaran cada 3 pasos que daban. Y ese problema se reflejó a medida que subían las escaleras. De vez en cuando, algunos caminantes tropezaban en los escalones y eran inmediatamente engullidos por los caminantes que iban detrás de ellos. No pasó mucho tiempo antes de que fueran pisoteados hasta convertirse en una masa de carne, mientras los otros caminantes continuaban persiguiéndolos escaleras arriba con insistencia. Y después de que todos los caminantes del comedor se hubieran ido, había un cadáver que yacía en silencio en el rincón remoto de una habitación oscura. En este punto, su cuerpo había sido completamente devorado. Sin embargo, todavía abría alguna boca ocasional mientras intentaba levantarse. Pero le era imposible ponerse de pie ya que había perdido todos sus músculos, pero cuando sacudió lentamente la cabeza, pudo ver un collar todavía colgando de su cuello, y el colgante con medio corazón era muy llamativo, muy similar al de la niña que habían encontrado. Apresúrate. Vamos todos. Jujujuju. No, estoy exhausto. Van, van, van. Iron, que originalmente corría al frente, en este punto pasó a la parte de atrás, con las 2 chicas que estaban a punto de morir si no seguían corriendo. Bajar corriendo las escaleras y más de 10 pisos de una sola vez no es algo que pueda hacer cualquiera. La mayoría de las personas se quedan sin aliento después de correr 4 o 5 pisos, por lo que cuando todos corrieron al piso superior, casi todos abrieron la boca y apoyaron las rodillas, articulando con fuerza el cuerpo. Iron también estaba un poco sin aliento, pero su condición era la mejor de todas. Glenn abrió la puerta de la azotea y todos entraron. ¡Guay! La puerta del techo es una puerta de metal y tienen suerte de que también haya una manija que sobresale del exterior del techo. Divídanse y busquen algo para sellar la puerta. ZZ, George, estamos en el techo del segundo edificio, mantén la casa rodante lista para salir de este maldito lugar. La gente jadeaba pesadamente y hurgaba por todos lados, pero el techo estaba extremadamente limpio. En ese momento, Rick de repente tuvo una idea y rápidamente se quitó el cinturón de su cintura, ató la puerta con seguridad, luego arrancó una tira de tela de su ropa y se ató los pantalones con fuerza. Después de eso, se quedó mirando la puerta y dijo con cierta incertidumbre: «Esto debería aguantar, ¿no?» Glenn, a un lado, miró la tira de tela alrededor de su cintura. «No te preocupes, tus pantalones no se caerán». El resto de la multitud lo miró sin palabras, y Abraham incluso se echó a reír. Ignorando las reacciones de todos, Iron caminó rápidamente hacia el techo y examinó los alrededores del edificio. El edificio de 20 pisos tiene más de 80 metros de altura. Mirando hacia abajo, todo se vuelve muy pequeño. Si no eres estúpido, sabes que caer desde aquí definitivamente conducirá a la muerte. Hay un edificio vecino a cada lado del edificio, pero el edificio de uno de los lados tiene solo unos 40 o 50 metros de altura, lo que obviamente no ayuda a su situación. Al otro lado hay un edificio de aproximadamente la misma altura, y hay una distancia de más de 7 metros de ancho entre los dos edificios. Después de que todos en el grupo se calmaron, se dieron cuenta de que se enfrentaban a una situación desesperada.
Si no podían encontrar una manera de salir del tejado, solo podrían enfrentarse a esos veloces caminantes. Pero a juzgar por el tamaño de los caminantes que los perseguían, había fácilmente 200 caminantes o más. No hablemos de si su munición es suficiente para acabar con todos estos caminantes. Incluso si usan armas blancas para matarlos, solo tienen 6 hombres experimentados en el grupo. Pueden matar a más de 50 caminantes sin ningún problema, pero el resto no puede y su muerte es segura si deciden enfrentarse a los caminantes. Así que deben encontrar una salida antes de que se les acabe el tiempo. ¿Tienes todas las máscaras de no muertos? El primer pensamiento de Rick fue abandonar ese lugar en silencio. Después de todo, no habían ganado nada valioso en ese lugar, por lo que no estaba dispuesto a irse así. Las máscaras de caminantes no funcionarán en ese tipo de caminantes, son mucho más agresivos y lo más probable es que terminen descubriendo nuestra identidad. ¿Eso realmente sucederá? Iron miró a Rick y asintió. Había escuchado informes de víctimas en algunos lugares y asintió. Eso, olvidamos las mascarillas en la casa rodante porque pensamos que no las usaríamos ya que hemos estado usando mascarillas desde que entramos a este edificio. Suspirando, Rick realmente no puede decir nada sobre este tipo de cosas, solo miro a Amir y Andrea recordándoles que no se suponía que sucediera en el futuro, si es que tienen un futuro después de esto. Rick caminó hasta el borde del techo, miró la altura de abajo y no pudo evitar sentirse un poco mareado, es terriblemente alto. Daryl también se acercó más, miró el edificio de enfrente, luego miró a los ojos a Iron que se había quitado la máscara del traje y no pudo evitar decir, ¿crees que podamos saltar al otro edificio? La distancia es de 7 metros, ¿piensas lo mismo? Creo que es factible y podré hacerlo. Esto es un suicidio. Ahora no es el momento de ser un héroe. El resto de la gente se vio envuelta en la discusión, y Carol, que había estado prestando atención a los tres, obviamente había escuchado su conversación y comenzó a persuadirlos también. Iron, no hay necesidad de tomar decisiones tan desesperadas. Si no estás seguro, abramos la puerta y peleemos. El primer salto es el importante, siempre que una persona consiga llegar al otro lado, conseguirá colocar una cuerda para que los demás pasen sin problema. Abraham llevaba esa cuerda, T-Dog tenía un hacha enorme y Glenn era el que llevaba la mochila de primeros auxilios. Este equipo era con el que todos salían sin excepción. Y cuando Iron escuchó las palabras de Carol, negó sus palabras y continuó señalando hacia el edificio vecino. No hablemos de si tenemos suficiente munición. Incluso si la tuviéramos, sabemos que muchos morirán. Si ocurre algo inesperado, será difícil manejar la situación más adelante. Iron señaló el tejado del otro edificio, un poco más bajo que el edificio en el que se encontraban. Este edificio estaba a su izquierda, justo donde estaban. Acabo de hacer los cálculos. La distancia entre los edificios es de unos 7 metros. Es un poco lejos, tienes razón en eso. Pero debido a la diferencia de altura, no me resulta difícil saltar. Estás loco. Morirás si te caes. Amy no lo podía creer. En ese momento se arrepentía de sus acciones. Fue su descuido lo que llevó a todos a la situación actual. Todos están atrapados por mi culpa, así que debería ser yo quien intente saltar. Daryl miró a esta estúpida chica y gritó. Si ahora estamos pensando en saltar es por tu estúpida decisión de venir cuando eres una maldita molestia, podemos matar a los caminantes aquí mismo, pero tú y tu estúpida hermana seguramente morirán. Iron, aunque estaba de acuerdo, negó con la cabeza y le indicó a Daryl que no era momento de discutir. Mi responsabilidad es mantener al grupo a salvo, así que no tienes obligación de discutir nada. Pero, antes de que Amy pudiera decir algo, le hizo una señal a Abraham para que le entregara las cuerdas para prepararse. ¿Nadie está considerando estas cuerdas? Aunque Rick todavía sentía que era demasiado arriesgado hacerlo, no tuvo más opción que hacerlo porque no podía pensar en otra idea que pudiera mantener al grupo seguro. Después de atar un extremo de la cuerda a un tubo de metal en el techo y alisar el resto de la cuerda, Iron retrocedió lentamente más de 20 metros. Abraham, será mejor que estés preparado en caso de que ese tubo de metal podrido no soporte mi peso. Jaja, no te preocupes hermano mío. Respirando profundamente, comenzó a correr. La distancia de más de 20 metros fue suficiente para que Iron aumentara su velocidad al extremo.
Justo cuando corría hacia el borde del techo, su pie derecho pisó el bache del borde del techo y los músculos de sus piernas se contrajeron violentamente. Iron, ante los ojos de todos, se elevó hacia el cielo con un enorme impulso y su cuerpo se alargó aterrizando pesadamente en el otro lado del edificio. Todos lo miraron con inquietud, pero vieron que Iron había aterrizado en el borde del otro tejado sin ningún riesgo. Después de aterrizar, dio varias vueltas seguidas para perder el impulso hacia adelante de su carga, luego se puso de pie. ¡Mierda! ¡Guay! ¡Auge! En algún piso de un edificio, una enorme figura se movía en la oscuridad llena de ira al escuchar esos ruidos a lo lejos. Su altura era de un poco más de 2 metros, su brazo derecho promediaba casi el tamaño de la mitad de su parte inferior del cuerpo y las garras eran como cuchillos afilados. Su gran deformación en el hombro derecho, brazo y cabeza lo convertían en una criatura extremadamente peligrosa con la que nadie se había topado antes. Su enorme peso hacía crujir el suelo y caminaba lentamente hacia aquel ruido que tanto le molestaba. Rugido. Después de arreglar rápidamente la cuerda, el resto de la gente también se deslizó con las cosas que Abraham llevaba en su mochila. Después de que todos llegaron sanos y salvos, Iron vio la cuerda atada al otro extremo y, tras pensar en cómo recuperarla, comenzó a sacudirla una y otra vez. Después de algunas dificultades, Iron pudo recuperar la cuerda por completo. Las mujeres que no conocían muy bien a Iron se sorprendieron, pero ahora no era el momento adecuado para hablar de cosas innecesarias. Iron, que no tenía la máscara, ni las demás notaron sus miradas. El entrenamiento para ser soldados con autoridad de clase 2 puede hacer eso y más, no es gran cosa. Cuando todos llegaron a este edificio, sintieron un alivio recorrer su cuerpo, y entonces todos se acercaron a la puerta del techo para intentar entrar al edificio. Al final solo oyeron un crujido, pero la puerta no se movió en absoluto, estaba cerrada. Michonne, la experta en abrir cerraduras, se había ido, pero tenían un T-Dog que había aprendido esa maestría y todos observaron en silencio. T-Dog rápidamente se dio cuenta de que todos lo miraban sin decirle una palabra, y rápidamente se sintió un poco mal y dijo: no es que sepa abrir puertas porque soy negro, sé abrir puertas ya que es una habilidad en la que era bueno cuando la aprendí. Cuanto más hablaba T-Dog, más gente que no lo conocía pensaba que este hombre tenía un pasado oscuro. Pero T-Dog, que se dio cuenta de esto, cambió rápidamente sus palabras. Bueno, antes tenía que entrar a las casas de los ancianos porque la puerta estaba cerrada con llave, y como no sabía cómo abrir las puertas, entraba por las ventanas y es muy bueno que ustedes aprendan. T-Dog, no hables más. Daryl miró a este gran hombre y le dijo que sería mejor que se concentrara en abrir las puertas. Siempre me pasa eso, maldita sea. Ante la mirada de todos, T-Dog se acercó a la puerta con algunas herramientas especiales para abrirla con facilidad. Ring no pudo evitar recordar viejos tiempos, se hizo a un lado e hizo un gesto para que todos apoyaran a T-Dog, y observó a ese hombre grande que jugueteaba frente a la puerta por un rato. Hacer clic. Cuando T-Dog abrió la puerta en menos de un minuto, giró la cabeza hacia los demás y dijo: nunca he abierto una puerta tan rápido, esta es mi velocidad récord. Todos sonrieron mientras respiraban aliviados, pero después de que T-Dog intentó empujar la puerta para abrirla, se escuchó un crujido. Auge. La escena frente a ellos una vez más dejó a todos un poco sorprendidos. El interior de la puerta estaba en realidad cerrado por una gruesa cadena de hierro. Mierda. Al no ver nada, Daryl cerró la puerta con fuerza, emitiendo de nuevo un crujido. Y de la sombra oscura detrás de la puerta, de repente saltó un caminante, y la mitad de su cara quedó presionada contra la abertura de la puerta. Luego, 1, 2 y finalmente más de una docena de caminantes se reunieron lentamente dentro de la puerta, con los dedos todavía retorciéndose en la rendija de la puerta, tratando de agarrar la comida que estaba a solo un paso de ellos. A excepción de Iron, todos estaban un poco desanimados, pues no esperaban estar atrapados arriba después de trabajar tanto tiempo en su escape tan perfecto. ¿Por qué no volvemos? Carol parecía estar preocupada por algo y se retiró, pero Iron continuó observando el edificio del otro lado. Iron, no pienses en eso, es un callejón sin salida. Daryl miró el edificio que tenía a su lado, que obviamente era mucho más alto que el edificio en el que estaban, y le recordó con voz profunda. En su opinión, era imposible replicar las cosas como eran ahora, y la única salida ahora era regresar al edificio, matar a todos los caminantes y luego regresar por el mismo camino. ¿Alguien recuerda a la gente que estaba afuera? Iron giró la cabeza y miró al grupo, luego tomó su radio y dijo: ZZ, George, sube por el edificio y nos estarán observando desde el techo.
ZZ, ya llegamos, había algunos caminantes molestos en el camino que nos retrasaron, pero ya llegamos. Después de unos segundos, la puerta del edificio más pequeño que estaba conectado al edificio del que habían saltado se abrió de repente. George, Michonne, Rosita y 2 soldados más llegaron con equipo especial. ZZ, no creo que el disparo alcance el edificio en el que están, si estoy en lo cierto saltaron del edificio que está justo al lado, así que el edificio más alto será al que saltarán. Mientras George decía esto, sacó una pistola de gancho casera y apuntó al edificio más alto desde el que Iron planeaba saltar. Después de apretar el gatillo, el gas fue expulsado y un gancho salió a gran velocidad. Después de fijar el gancho en el edificio más alto, George le dijo a Rosita que disparara al vidrio que no se había roto por completo para que no hubiera problemas para llegar allí. ZZ, señor, saltaré hacia ese edificio y luego con el arma de gancho dispararé hacia el edificio en el que están. Iron observó cómo todo se resolvía fácilmente, por lo que esperó con calma a que George llegara al edificio al que quería saltar para limpiar el edificio de corredores de la clase caminante. Por Dios, esas herramientas son como las de las películas. Siempre estuve seguro de que no existían armas con púas. ¡Qué emocionante! Todos observaron cómo George rompió el cristal en un piso inferior donde había aterrizado y le hizo señas a Iron para que se moviera para que no los lastimara el gancho. ¡Guay! Perfecto, está enganchado, George. Gritó Rick mientras aseguraba la cuerda y luego agarró algunas herramientas para deslizarse hacia abajo. Empieza a bajar, no hay necesidad de reducir la velocidad. Iron les hizo una señal a todos para que comenzaran a descender, mientras tanto él caminaba alrededor del edificio observando el gran terreno que había a su alrededor. No habían encontrado nada útil, su propósito en este viaje era recuperar la energía en la prisión ya que todo se cortó después de que el mundo se fuera cuesta abajo. Abraham caminó a su lado y le dijo, este viaje está lleno de acontecimientos interesantes, no sé por qué diablos estás arriesgando tanto pero me gusta. Iron sonrió y dijo, al menos tenemos eso en común, nos gustan las emociones fuertes. Pero justo cuando Abraham estaba a punto de reír, sintió una vibración bajo sus pies, como si se oyeran unos golpes fuertes. ¿Qué es eso?, preguntó Abraham con expresión fría. Dame tus revistas, las necesito todas. Iron miró a Abraham, quien también había mirado hacia la puerta desde donde sobresalían las manos del caminante. La puerta estaba en perfectas condiciones, dura y fuerte y no debería poder caerse, pero la pared que la sostenía se estaba agrietando, como si estuviera a punto de romperse. No, debemos aguantar mientras los demás bajan. Abraham se opuso a la idea de Iron. Necesito tiempo, si me enfrento a esos caminantes y tengo que cuidar a esa gente inexperta, vamos a salir muy mal parados de esta situación. Como un hombre duro, Abraham entendió lo que Iron estaba haciendo y le entregó los cargadores del P-90 mientras observaba cómo cada vez quedaban menos personas para saltar. Iron no sabía a qué se debía esa grieta en la pared, pero pronto fue más evidente algo notado por Rick y Daryl, quienes estaban ayudando a Carol a saltar. No te detengas, tienes que salir de este lugar. Explosión. 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 Iron comenzó a eliminar a los caminantes después de saber que podrían salir si la puerta colapsara de alguna manera, por lo que era mejor hacer esto que enfrentarlos más tarde. Aún faltaban 4 personas por saltar, pero ese número era demasiado grande ya que él no se consideraba parte de ese grupo. Cuando Amy quiso ver qué estaba pasando, escuchó la fría voz de Daryl recordándole, será mejor que saltes ahora si no quieres matarnos. Daryl no esperó a que ella tomara una decisión, así que después de decir eso, la arrojó sobre la cuerda a la fuerza y luego miró a Rick esperando su decisión. Voy a por ti. Rick miró hacia la pared agrietada y luego miró a Abraham, que estaba de pie junto a Iron, disparando continuamente a la puerta de metal. Bang, bang, bang. Las balas atravesaron la puerta y mataron a numerosos transeúntes que se encontraban detrás, pero la puerta aún resistía. Después de todo, no se podía derribar con unas cuantas balas como en las películas de ciencia ficción. Rick, salta ahora. Crack. Iron, que señaló a Rick, sintió un crujido en el suelo tras una fuerte vibración y su vista bajó hasta sus pies. Más abajo, una grieta se extendió como una telaraña y el polvo comenzó a salir de las fisuras. Fue entonces cuando Iron supo que el techo de este edificio estaba a punto de derrumbarse, pero el problema era que no sabía a qué se debía esta anomalía. Así que después de ver a Rick saltar, Abraham lo miró y le dijo, tenemos que salir de este lugar. Estoy justo detrás de ti.
Iron miró a Abraham por unos segundos y Abraham asintió, agarró la cuerda mientras se preparaba para bajar. Sin embargo, en ese momento la pared se derrumbó y la puerta que estaba sujeta con fuerza cayó al suelo. Los caminantes que estaban detrás de este eran de los corredores, todos ellos se desplomaron al suelo hacia adelante y fue entonces cuando Iron comenzó a disparar con velocidad. Ya se había vuelto a colocar la máscara, esto era por si en algún momento tenía que entrar en combate cuerpo a cuerpo. Debería haberse sabido que su traje lo protegía completamente de cualquier tipo de mordedura, e incluso estaba a salvo de impactos de proyectiles, por lo que no estaba preocupado. Iron, saltemos los dos. Abraham, que no había saltado, esperaba que él y Iron saltaran juntos, pero debido al sonido de los disparos, este último no quiso y siguió disparando. ¡Van, van, van! Abraham, tienes que salir de este lugar. Los caminantes de ojos rojos que se habían levantado estaban muriendo uno tras otro bajo los disparos precisos de Abraham y Iron, pero él sabía que esto no era suficiente y las grietas en el suelo solo ponían en peligro el salto de Abraham si algo salía mal. Mientras recargaba su arma, Iron pateó con fuerza a un caminante que estaba a punto de alcanzar su cuerpo. El cargador del arma P90 podía cargar con una capacidad de más de 50 balas, por lo que mientras Iron disparara con precisión a la cabeza del caminante, todos morirían sin mayores problemas. A medida que avanzaba hacia Abraham, sus disparos se hacían cada vez más rápidos. La forma en que manipulaba el arma era como si su cuerpo fuera sobrehumano, moviendo el cañón silenciado de un lado a otro. Van, 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 van. Las balas penetraban en las cabezas de todos los caminantes de ojos rojos que salían por la puerta. Abraham ya no podía permanecer en ese mismo lugar, así que después de aguantar lo más que pudo saltó. Bien hecho, Abraham. George y los demás habían oído los disparos, que no cesaron ni siquiera después de que Abraham llegara al otro extremo del edificio. Todos sabían que Iron se había quedado al otro lado y, cuando oyeron que habían roto la puerta, todos empezaron a entrar en pánico. ZZ, Rosita, ¿cuál es la situación de Iron? ZZ, no tiene ninguna posibilidad de acercarse a la cuerda, hay numerosos caminantes corriendo hacia su figura en este momento. Cuando todos oyeron esto, sintieron un escalofrío recorrer sus cuerpos. Iron estaba en problemas. Estallido. Iron movió su cuerpo a una esquina del edificio y continuó disparando, con los ojos bien abiertos observando a todos sus enemigos acercándose sin parar. El suelo estaba completamente agrietado y todo parecía indicar que el techo estaba a punto de derrumbarse. Iron ya no tenía tiempo para concentrarse en nada más que eliminar a todos los caminantes con su P90 en mano, disparando cada tiro con precisión. Más adelante, había al menos 2 caminantes corriendo en su dirección. Tan pronto como llegaron a su lado, Iron se hizo a un lado y siguió disparando. Algunos de los caminantes que habían estado corriendo a toda velocidad hacia Iron cayeron a través del techo del edificio. Más rápido. Iron tuvo que ser más rápido, y justo cuando pensaba que estaba a punto de perder el ritmo, sonaron varios disparos a lo lejos y Sasha, que sostenía su rifle, lo apoyó. Esa ayuda repentina le dio a Iron unos segundos de ayuda para recargar su arma. Guay. Al golpear a un caminante, Iron sintió una mordedura en su traje y después de empujar a ese caminante con su cuerpo, se movió entre las otras figuras para intentar ganar suficiente tiempo para cargar su arma. Rugido. Los caminantes de ojos rojos intentan sujetar su cuerpo de alguna manera, pero el traje que tenía Iron estaba pegado a su cuerpo y las espadas en su espalda más el chaleco con cargadores y sus pistolas eran lo único que sobresalía de su cuerpo. Sin darle oportunidad al enemigo de romper sus defensas, Iron terminó de cargar su arma y rodeado de caminantes, comenzó a eliminarlos uno a uno sin perder la calma. Van, 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 van. El caminante a su izquierda fue eliminado luego de dispararle en la cabeza, moviéndose detrás de ese caminante disparó 2 tiros más y eliminó a los más cercanos a su posición. La sangre y la carne volaron por todas partes y el suelo comenzó a llenarse de sangre. Los proyectiles salían volando del arma de Iron y más cadáveres comenzaron a amontonarse en el tejado. Grieta. En ese momento, el suelo empezó a hacer ruidos cada vez más fuertes. Iron sabía que estaba a punto de derrumbarse, por lo que tuvo que caminar hacia la cuerda. Pero esto significaba que tenía que avanzar entre los numerosos caminantes que tenía delante. Rugido. Van, 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 van. El cuerpo de Iron avanzaba cada vez más y seguía disparando, apretando el gatillo cada segundo y eliminando a numerosos caminantes. Su mente estaba concentrada en una sola cosa, eliminar a los caminantes y sobrevivir. Iron necesitaba salir de ese lugar.
Pero su situación era muy mala. No importaba cuántos caminantes eliminara, siempre había una docena más de caminantes que salían corriendo por la puerta. Sin embargo, Iron seguía avanzando lentamente hacia la cuerda mientras eliminaba a más caminantes. Estallido. Iron disparó al caminante que se acercaba, giró su cuerpo y evitó que otro caminante intentara morderlo. Siempre mirando a los alrededores y manteniendo una vigilancia constante. Solo unos segundos más. Estando a solo unos metros de la cuerda, Iron sintió que el suelo vibraba cada vez más y justo cuando estaba a punto de prepararse para agarrar la cuerda de saltar, sintió que su pie perdía el equilibrio y cuando miró hacia abajo su rostro se horrorizó. El suelo se estaba derrumbando. ¡Ah! Con un rugido furioso, Iron intentó saltar hacia adelante pero un caminante era mucho más rápido que él y se abalanzó sobre su cuerpo. Perdiendo la oportunidad de seguir disparando, su cuerpo que había perdido el equilibrio fue derribado hacia el suelo y fue en ese momento que el techo se derrumbó por completo. Los ojos de Iron solo podían ver el cielo y luego numerosos rostros de caminantes que lo rodeaban. Esta situación era estúpida y todo esto fue provocado por una serie de eventos relacionados con sus propias decisiones sin fundamento. ¡Mierda! El polvo ya había cubierto su vista y Iron solo mostraba una sonrisa nerviosa bajo su máscara. Esta vez posiblemente sería su fin, a menos que su caída fuera buena. Pero al final del día todo dependía de su caída, y dónde diablos terminara. ¿Qué causó el derrumbe del techo? Había pasado mucho tiempo desde la última vez que Iron había estado en una situación peligrosa, ¿hubo siquiera un momento de esta similitud? No podía recordarlo, desde el principio siempre había estado concentrado en sus objetivos. Cuando supo que estaba en este mundo, todos esos acontecimientos conocidos y desconocidos le dieron una fuerte presión para hacer algo, tenía que ser inteligente en cada cosa que tenía que hacer. No tuvo tiempo para considerar sentimientos, utilizó todo lo que tenía tanto para matar como para sobrevivir. Mucha gente confía en él, desde el principio se aseguró de que así fuera. Podía decir con seguridad que antes no le importaba morir, de una forma u otra moriría. Después de todo, él es un simple humano que envejece día a día. Hubo momentos en que se sentía cansado y no sabía exactamente qué camino tomar, si realmente estaba reconstruyendo el nuevo futuro de la humanidad o simplemente haciendo algo. Pero entonces conoció a Alicia, una chica a la que se vio obligado a guiar. Era muy similar a él en muchos aspectos y, tras meses de sobrevivir en este mundo, quiso crear un lugar seguro del que nadie más tuviera que escapar. Con ese sentido en su mente, fue a la Commonwealth para tener una conexión inicial con esa organización que Iron planeaba tener bajo su mando. Muchas personas estaban ahora en la vida de Iron, ella comenzó a sentir nuevamente el calor de la amistad, el amor y por supuesto la protección. En su vida anterior había protegido a todo un país, se aseguró de que así fuera sin importar los resultados. Y aquí, viviendo otra vida, estaba a punto de hacer lo mismo, pero esta vez le importaban los resultados. Tenía que ver con sus propios ojos el resultado de todos sus esfuerzos para no morir. Auge. Crujido. Auge. En una gran sala, las rocas estaban esparcidas por el techo que se había derrumbado. Aún se oía el ruido de los caminantes porque algunos de los que habían sobrevivido todavía gruñían. La figura de Iron yacía inmóvil en el suelo, ninguna piedra le había causado mucho daño por lo que estaba intacto. Pero su cuerpo no se movía, como si todavía estuviera procesando el estado de su cuerpo. Cof, cof. Iron tosió 2 veces antes de que una descarga eléctrica le alertara de que estaba en una situación muy peligrosa. Tras agarrar nuevamente su arma, la cual no soltó, volvió a colocar el cargador y levantó su cuerpo del suelo. ZZ, jefe, responde. Iron no reaccionó de inmediato, miró el polvo que se levantaba en la oscuridad de los alrededores y revisó su cuerpo. Aparte de algunos dolores en su cuerpo por la caída, no había ninguna herida abierta, lo que lo relajó mucho. Después de tomar sus auriculares, los conectó a su radio y habló, ZZ, estoy bien, buscaré una salida por una de las ventanas así que necesito preparar el gancho para salir de este edificio lo antes posible. ZZ, sí, señor. Entonces, ¿cómo se derrumbó el techo donde yo estaba? Él no sabía cómo eso era posible. Al mirar a su alrededor, todos esos caminantes tenían extremidades aplastadas o rotas, lo que les hacía imposible caminar. Pero sus rugidos aún se escuchaban en los alrededores, y sin darle importancia a Iron caminaba con cierta dificultad y miraba al suelo. No había necesidad de iluminar el lugar ya que la luz que entraba por el agujero del edificio le daba suficiente luz. Esas raíces.
Miró las raíces verdosas en el suelo, las conocía muy bien y estaban en los informes que había recibido de Birmingham sobre raíces que de alguna manera se conectaban con algunos caminantes especiales. Luego de caminar lentamente hacia la única salida, miró a su alrededor y vio como la pared había sido invadida por este tipo de raíces que poco a poco estaban provocando que la pared se agrietara. Moviéndose entre los escombros, Iron pateó las cabezas de algunos caminantes y las aplastó hasta que acabó con varios de ellos en el camino. Ahora no podía disparar simplemente para eliminar a un caminante, ya que los cargadores de su P-90 eran demasiado pocos para salir de ese lugar de manera segura. Rugido. Inmediatamente después de escuchar a un caminante que se dirigía en su dirección, Iron levantó su P-90 y disparó una vez a la cabeza del caminante. Estallido. El cuerpo del caminante cayó al suelo, luego Iron caminó hacia la puerta de la habitación en la que había caído y continuó caminando en busca de una salida clara. Entonces, otros caminantes salieron de la oscuridad y fue entonces cuando Iron frunció el ceño y comenzó un enfrentamiento directo con aquellas figuras. Para él, haber pasado por toda esta situación es realmente agotador. Luego de eliminar a esos caminantes, Iron sintió un fuerte agarre en su pierna. El movimiento en sus manos se detuvo y giró su cabeza para mirar a la persona que lo atacaba a su lado, con una mueca de desprecio. Iron sacudió su pierna y luego de que el caminante perdiera su agarre, aplastó su cabeza con facilidad. Ah, maldita sea, esto es agotador. El dolor venía de todo su cuerpo, y Iron en ese momento solo quería salir de ese lugar lleno de polvo y cadáveres. Pero aunque había cosas interesantes a su alrededor, no tenía tiempo para pensar en ese momento de cosas. ZZ, señor, el equipo exterior puede ingresar al edificio en el que se encuentra, ¿cuáles son sus órdenes? En ese momento la voz de Goerge salió del intercomunicador y Iron se detuvo, pensó un momento en su situación y dijo, no, este edificio también está lleno de caminantes y no creo que sea bueno salir así como entrar, sería mejor que todos salgamos por el edificio donde estás. George, que escuchó las palabras de Iron, respondió brevemente. ZZ, entendido señor, el edificio está en el lado norte, puede romper una ventana y podrá vernos. Está bien, no te muevas de donde estás. Iron continuó avanzando, pero este lugar era extremadamente grande y lleno de oficinas sin ninguna separación, provocando que de cada escritorio o punto ciego saliera un caminante, molestando a Iron mientras avanzaba hacia la salida. Tengo suerte de tener una máscara, este lugar huele a mierda incluso así. Auge. Pero en ese momento, a mitad de camino Iron se detuvo, se escuchó un sonido áspero de metal rozando algo afilado desde el interior de la habitación trasera, seguido por el sonido de pasos sordos y pesados desde el interior de ese lugar oscuro. Este movimiento atrajo la atención de Iron, quien ya había estado demasiado alerta por un rato, mirando fijamente esa habitación del fondo que no podía ver, sin saber qué tipo de cosa haría ese tipo de movimiento. Boom, boom, boom. Cada paso que daba esa cosa en la oscuridad, como si pisara grava, parecía que el suelo se agrietaba y fue entonces cuando el corazón de Iron empezó a latir con fuerza, no sabía qué estaba generando ese sonido pero definitivamente no era bueno. ¿Qué demonios es esa cosa? Murmuró Iron mientras cambiaba su cargador al que todavía le quedaban algunas balas. Pero esa decisión era la mejor que podía tomar, definitivamente no se arriesgaría a enfrentarse a algo desconocido con 7 balas en su cargador. Auge. Con un fuerte ruido, una puerta al fondo de esta enorme sala de oficinas se abrió de golpe hacia ambos lados, saliendo volando con gran fuerza y golpeando todo lo que tocaba, generando un gran caos. ¡Guay! En ese momento los ojos bien abiertos de Iron pudieron ver una figura hinchada que medía más de 2 metros de altura y caminaba lentamente hacia él, su brazo derecho era gigantesco y de él sobresalían unas enormes garras. Tan pronto como esa figura de aspecto repugnante vio a Iron no muy lejos, dejó escapar un fuerte rugido aterrador que fue escuchado por todos en los alrededores. Rugido. El rugido aterrador resonó por todo el edificio oscuro y los innumerables caminantes que dormían en ese lugar se despertaron. Los pájaros que estaban afuera se levantaron de los alrededores, agitando sus brazos y rápidamente volaron hacia la distancia. Aquella figura hinchada y deformada salió lentamente por la puerta de aquella sala de escritorios y, bajo la iluminación de unas ventanas rotas, apareció su apariencia, y al mismo tiempo Iron se congeló. Densas capas de músculos cubrían todo su torso, su gran brazo derecho era tan grande como la mitad inferior de su cuerpo, sus garras eran tan grandes que Iron estaba seguro de que podía cortar metal como si fuera mantequilla.
Esas gruesas capas de músculos que habían mutado en el cuerpo de esa criatura lo hacían parecer mucho más grande, más fuerte y más peligroso. Aquel gigante hacía un ruido fuerte cada vez que se movía, mirando a su presa que estaba en el centro de ese lugar inmóvil. Fuerte, rápido, peligroso, imparable. ¿Qué carajo debería considerar Iron al enfrentarse a esta cosa? Si en el pasado, sin importar si eran caminantes normales, caminantes de clase runero, esos nuevos, que tienen la cabeza deformada en forma de hongo, lo atacarían, estaba seguro de enfrentarlos ya que su cuerpo con el de los infectados no era mucho, pero ahora su forma de pensar había cambiado por completo. El virus había cambiado por completo la apariencia de ese humano infectado por el virus. Iron estaba seguro de que ese caminante o infectado era extremadamente peligroso. Tengo suerte de que esta no sea la primera vez que me enfrento cuerpo a criaturas mucho más fuertes que yo. Iron sabía que no podía perder, un fallo y esas garras enemigas terminarían cortándolo en dos. Iron tocó su cámara del pecho para comenzar a grabar, ya sea que muera o lo derrote, la información almacenada en su traje servirá a su organización para futuros problemas de este estilo. Jaja. Quiero saber qué tan fuerte e inteligente eres. Iron estaba muy impresionado por este caminante que había evolucionado hasta un punto irreconocible, y sabía que no podía dejarlo con vida ya que esto crearía un gran problema. Además, no había escapatoria incluso si quería huir de este lugar, así que no había nada más que hacer. Obviamente, no es una buena idea quedarse aquí para enfrentarse a este tipo mutado que nunca ha visto antes sin comprender primero la amenaza de la otra parte. Pero esta vez sin salida, no había tiempo para prepararse y aprender todo lo que este nuevo enemigo podía hacer. Por eso, respiró con confianza y sintió la sangre en su cuerpo, bombeando una y otra vez desde su corazón hasta los rincones más lejanos de su cuerpo. Rugido. Y justo cuando Iron pensaba que las cosas no se iban a complicar más para él, los caminantes que fueron atraídos por el rugido de ese gigante deforme llegaron en poco tiempo a la habitación y todos corrieron hacia la figura de Iron. A su vez, esta vez, el caminante que está más cerca del monstruo, si su comportamiento es anormal, debería ser una molestia para ese infectado. Al mismo tiempo, Iron observó a los caminantes acercarse a su cuerpo y luego vio que el monstruo gigante no se acercaba a él, por lo que inmediatamente se concentró en eliminar primero esas molestas bolsas de carne. ¡Bang, bang, bang! Los disparos pausados penetraron en las cabezas de todas aquellas figuras que corrían en su dirección, y cada una de ellas no pudo avanzar una distancia mínima de 1 metro desde su objetivo. Pero si no fuera por el hecho de que Iron había estado vigilando a esa peligrosa figura en el fondo que decidió llamarlo gigante infectado, habría eliminado a todos estos caminantes de una manera mucho más rápida. Iron sabía que estaba en ventaja siempre y cuando ese gigante infectado no decidiera acercarse, y aunque esta reacción fue algo sorprendente, decidió mantener la compostura ante la situación y agradecer por todas estas ventajas que estaba obteniendo mientras eliminaba caminantes. ¡Bang, bang, bang! Un caminante tras otro cayó al suelo, y en poco tiempo más de 30 caminantes habían sido asesinados por Iron y su excelente figura. A medida que las balas se acababan en su cargador, Iron se ponía cada vez más nervioso porque en cuanto dejara de disparar era posible que el gigante infectado lo atacara. Rugido. Pero poco después de que sus balas se acabaran y los caminantes fueran eliminados en los alrededores, Iron supo que había llegado el momento de enfrentarse al enemigo más fuerte. Con un escalofrío recorriendo su columna, Iron dejó caer su arma al suelo y levantó sus 2 espadas curvas tipo machete y miró a ese gigante infectado. Eres una maldita hormiga si te comparo con las cosas que he matado a lo largo de mi vida, ven a por mi maldito monstruo. Después de hablar, Iron rugió y atacó a ese gigante infectado frente a él, y su espada larga poco después de cortar la distancia con el enemigo, golpeó primero en las costillas de su enemigo. Soplo. La afilada hoja de su machete atravesó los músculos de este gigante infectado en un instante, y se pudo ver un corte largo y afilado que abrió muchos de sus músculos abultados. Pero en el ataque inicial que realizó Iron, el gigante infectado pareció no sentirlo y estiró su mano derecha con esas largas y afiladas garras para partir en dos a la presa que se atreviera a lastimarlo. El gigantesco brazo de su cuerpo derecho se movía a gran velocidad, aún con esas grandes deformaciones en su brazo su velocidad y fuerza eran tan rápidas que podía cortar a una persona en dos. Iron, quien desde un principio había estado preparado, retrocedió lo más que pudo pero aún así no fue suficiente para sentir la garra de aquel gigante infectado romper parte de su armadura. Con cierta distancia con el enemigo, Iron posicionó su cuerpo y se preparó para atacarlo nuevamente.
Si estaba en lo cierto, una vez que lograra afectar los nervios de su brazo derecho, apuntar a la cabeza de aquel gigante no sería un problema. Por lo tanto, tomando una decisión, Iron se movió una vez más hacia el enemigo. Su espada larga se movió hacia el mismo objetivo, pero esta vez ese gigante no iba a dejar que lo lastimaran, por lo que dejó de mover su mano derecha y en su lugar atacó con su brazo izquierdo. Iron sabía que debía esquivar ese ataque, pero también sabía que esta era su oportunidad de atacar 2 veces en el mismo lugar y causar un daño significativo al enemigo. ¡Ah! Con un rugido, Iron blandió ambas espadas y la afilada hoja cortó un largo trozo de carne del que inmediatamente brotó sangre. Pero en ese mismo momento, Iron bajó su codo derecho lo más que pudo hasta sus costillas y también su cabeza para recibir ese golpe. ¡Ay! Como si un enorme mazo lo hubiera golpeado, Iron sintió un dolor severo que penetró profundamente en sus costillas, y al mismo tiempo, una aterradora fuerza de empuje lo envió a volar, impactando valiosos escritorios antes de detenerse en la distancia. Rugido. Esta vez el gigante infectado sufrió daños muy graves, una parte de su cuerpo deformado, específicamente hablando en la cavidad hueco que se forma en la parte inferior de la unión del brazo con el tórax, en pocas palabras la axila, fue cercenada y ahora su brazo derecho con el que movía sus afiladas garras había quedado inutilizado. Debido al peso de su brazo derecho que no podía utilizar en ese momento, el gigante deforme se balanceaba de un lado a otro tratando de estabilizar su figura. Iron se levantó del suelo mientras se sujetaba la parte inferior del lugar donde había sido golpeado, su respiración era entrecortada y ahora lo que más deseaba era no haberse roto ninguna costilla. Aunque su codo y brazo más la armadura cubrían parte del ataque, sabía que había sido golpeado bastante fuerte. El gigante infectado a su lado estaba muy enojado, su cuerpo era fuerte y antes no había nadie que pudiera hacerle daño grave a su cuerpo. Pero ahora la indefensa armadura era tan frágil que se cortó como un trozo de papel frente a ese hombre que había mandado a volar. Solo en ese momento el gigante infectado se dio cuenta de que había subestimado enormemente a su enemigo. Iron, que había sacado su pistola con la mano derecha y un cuchillo con la izquierda, caminó dolorosamente hacia el centro de la oficina, preparándose para atacar. Esta vez no tomaría la iniciativa de atacar, sino que permanecería inmóvil esperando el ataque del enemigo.